Bueno, vamos a iniciar. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este webinar enfocado en Cruzitas y el conflicto minero en Costa Rica. Por favor, mantener los micrófonos apagados y también la cámara para evitar cualquier tipo de interrupción. Y de nuevo, muchas gracias por tomarse el tiempo de estar acá con nosotros el día de hoy. Yo me llamo María Fernanda y este espacio va a ser moderado por Ariel Romero. También tenemos 3 expositores que van a ser presentados más adelante y queremos mencionarles más o menos cómo va a funcionar la dinámica. Entonces, primero vamos a iniciar con una breve introducción acerca de la situación actual en el país con respecto al conflicto minero. Después vamos a tener a los expositores conversando de diferentes eh, temas enfocados en el conflicto minero también en Costa Rica. Y al final vamos a tener un espacio de preguntas. Entonces, si conforme avanza la presentación tienen alguna pregunta, la pueden dejar acá en el chat de Zoom, las personas que nos acompañan por Zoom, o en los comentarios de Facebook y al final vamos a tener un espacio para responderlas. Así que de nuevo muchas gracias y Ariel, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, María Fernanda. Como bien lo apuntás, vamos a iniciar un webinar que hemos organizado desde Greenwood para abordar el tema de la problemática minera. Como muchos saben, estamos en una coyuntura económica y social que ha traído como consecuencia el abordaje o la discusión nuevamente del tema de la minería metálica en Costa Rica. Eso se ha traducido en 3 proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, particularmente el proyecto 21.396, el 21.584 y el 22.007 de la diputada María Inés Solís, eh, con la expectativa de reactivar particularmente lo que es la minería en Cruzitas. Es por eso que hemos hecho este primer conversatorio con el propósito de hacer un abordaje histórico, social, un abordaje mucho más integral sobre lo que ha sido la problemática relacionada específicamente en Cruzitas, en Putris de San Carlos, y es por eso que tenemos la grata compañía de 3 expositoras de alto calibre, eh, bastante reconocidos en el movimiento ambiental. Ella es Heidi Murillo, que es una activista ambiental con experiencia de más de 25 años. Me complace mucho tenerla aquí porque también es una querida amiga y compañera de algunas de luchas. Ella fue presidenta de la FECON, de la Federación Costarricense de Conservación, es integrante de Uno Vida, y tuvo un papel bastante protagónico en el conflicto en Cruzitas durante lo que fue la posible concesión de este infinito. También tenemos a el señor Jorge Polimeni. Jorge Polimeni es biólogo, es profesor de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, tiene más de 35 años en el movimiento ambiental, es fundador de la Asociación Ecológica Costarricense, del Movimiento Ecológico en Costa Rica y América Latina, es auditor ambiental y ha trabajado creando certificaciones ambientales y actualmente se desempeña como secretario técnico del Consejo Presidencial Ambiental. También tenemos la participación de otra compañera del movimiento que es, vamos a ver que se me perdieron doña Irene Murillo. Doña Irene Murillo es abogada, especialista en derecho ambiental, es directora ejecutiva de Sedarena, tiene muchísimos años también con alguna experiencia en temas relacionados eh, con derecho ambiental y con otro tipo de acciones que ha desarrollado en el marco de su organización.
más bien quisiéramos iniciar este webinar con la participación de doña Heidi. Doña Heidi nos va a hacer una exposición más de tipo de la evolución histórica de este conflicto que tiene ya pues más de 10 años, ¿verdad? De estar ahí en una comunidad tan desolada y tan abandonada como es Cutri de San Carlos. Entonces quisiéramos tener ese abordaje para que nos contes un poco cuál ha sido ese contexto histórico en el cual hoy tenemos nuevamente esta discusión. Muchísimas gracias, Heidi. Adelante. Gracias, Ariel, y gracias a las personas que organizaron por esta invitación. Es un placer estar compartiendo con ustedes esta noche. Por favor, díganme si me escuchan bien. Sí, se escucha muy bien. Gracias. Ok, voy a compartir la pantalla para ver una pequeña presentación que hace mucho tiempo le había denominado el Via Crucis de Cruzitas. Y entonces ahí podemos ver por lo menos los primeros 25 años de esta lucha, ¿verdad? Que inició cuando yo era una adolescente, o sea, estamos hablando de más de 35 años de lucha en contra de la minería en Costa Rica, y nos da luces, digamos, de por dónde anduvo la cosa, ¿verdad? Y por qué está resucitando en este momento. Vamos a ver. Voy a tratar de hacerlo rápidamente porque por más que lo recorté me quedó grandísimo. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, esta diapositiva es como una línea de tiempo, ¿verdad? Que empieza en los 90s, cuando la Placerdome vino a Costa Rica, invitada por el gobierno de José María Figueres. Esta y otras industrias mineras vinieron a hacer la exploración, ¿verdad? Lo que hay que tener claro es que no llegaron solo cruzitas, ¿verdad? Llegaron a Talamanca, llegaron al Pacífico Central, Miramar, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, nuestro país en general tiene un gran potencial minero, no es solo cruzitas. Lo que pasa es que sí, cerca de Cruzitas y debajo del lecho del río San Juan es donde está la veta más grande de oro de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, claramente es un lugar de alta concentración de oro y por lo tanto muy sumamente apetecido, ¿verdad? Vinieron a mediados de los 90 y en los 2000, a inicios del 2000, la empresa vendió el proyecto. En ese momento el precio del oro se vino abajo y entonces la empresa decidió vender el proyecto y se lo vendió a una empresa que se llamaba en ese momento Vanessa Ventures. En el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez a la empresa se le dio la concesión, ¿verdad? No solo se dio esta concesión, sino también se dio la de Miramar. Recordemos que en Miramar tenemos una mina, ¿verdad? Una mina como la que se pretendía hacer en Cruzitas y está allá, ¿verdad? Pero resulta que se le dio la concesión y hasta después de que le dieran la concesión, la empresa empezó su proceso de evaluación del impacto ambiental, ¿verdad? Eso fue como en marzo del 2002, por ahí, ¿verdad? Y resulta que después de que sucedió eso y que la empresa estaba tramitando el estudio de impacto ambiental, llegó don Abel y impuso la moratoria minera, ¿verdad? En ese tiempo el ministro de Ambiente era Carlos Manuel Rodríguez, el mismo que acaba de estar de ministro de la cartera, y ellos pusieron la moratoria minera, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, la minería en Costa Rica era prohibida. Entonces, toda esa prohibición es esta rayita roja que podemos ver acá, ¿verdad? Esta es el trámite del estudio de impacto ambiental. Entonces, en este momento del rechazo del estudio de impacto ambiental, digamos, ahí se detuvo, ¿verdad? Pero la empresa vino a golpear la mesa y vino a amenazar con lo que yo he llamado chantaje corporativo, ¿verdad? Esta majadería siempre de estar amenazando con que nos van a llevar a tribunales internacionales,
y estar presionando a los gobiernos. Por eso es que nosotros, cuando hemos adversado algunos tratados de libre comercio, hemos sido firmes en cuanto a los temas de protección de inversión, porque a veces uno piensa que no son temas ambientales y los temas de protección de inversión son totalmente ambientales y casi que desde todos nuestros servicios públicos y derechos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hace perder muchísima la soberanía sobre nuestras decisiones y sobre nuestros recursos, porque quedan por encima de nuestras leyes estos derechos de las compañías de demandar por lo que sea. Entonces, sobre este chantaje corporativo que sufrió el gobierno, decidieron otra vez recibirles el estudio de impacto ambiental, que fue en diciembre de ese año, ¿verdad? Y resulta que, ¿se acuerdan que aquí les habían dado una concesión? Resulta que en ese momento, en el 2004, la Sala Constitucional les anuló la concesión. Cuando una concesión se anula, queda muerta, ¿verdad? Queda muerta, ya eso no existe, no es un acto que pueda resucitarse, como vamos a ver qué sucedió ayer. Y ellos siguieron, aunque ya no tenían concesión, siguieron con el trámite del estudio de impacto ambiental. En todo ese interín se vino todo el gobierno de Óscar Arias, ¿verdad? Donde claramente la prioridad durante el primer año, claramente fue toda la discusión en la Asamblea Legislativa del TLC y ya después el referéndum. Pero resulta que en medio de esa efervescencia, el gobierno decidió que les iba a aceptar nuevamente un cambio en el proyecto, a pesar de que, recordemos que a partir de aquí, en toda esta línea roja, la minería era una actividad prohibida en Costa Rica, y aún así el gobierno les aceptó, y en un tiempo récord, en fin de año, les dio nuevamente la viabilidad, y meses después les dio nuevamente la concesión, les resucitó la concesión, ¿verdad? Y después de resucitar la concesión, tras de que no se podía, encima lo hicieron estando la moratoria vigente, ¿verdad? Entonces, dieron una viabilidad con un cambio enorme en el proyecto, en medio de la prohibición de la minería, resucitaron una concesión que no se podía resucitar, la resucitaron y la dieron, y todo esto antes de levantar la moratoria minera, porque él como presidente lo hubiera podido hacer desde el día 1 de su gobierno, ¿verdad? Pero de ahí, para bien y para mal, les falló el timing en cuanto a los movimientos que tenían que hacer. Pero nosotros estábamos, digamos que cuando esto sucedió a mediados del 2007, como estaba toda la efervescencia del TLC y después del referéndum y después de recolecciones de firmas, que estuvimos como 6 meses recogiendo firmas para ley de aguas, para ley de vida silvestre, me parece que para otra de tiburones, y además para las leyes de UPOF, ¿verdad? Entonces el movimiento ambiental estuvo como muy, de hecho fuimos el único activo después del TLC, ¿verdad? El resto de los movimientos casi que estaban de capa caída, tratando de recuperarse de un golpe que en realidad fue muy fuerte para todas y todos nosotros. Entonces nosotros decíamos, bueno, es que no pueden arrancar el proyecto, aún con todas estas objeciones, digamos, legales que los compañeros planteaban. No pueden empezar el proyecto si no tienen una declaratoria de interés público, y el proyecto no cumple los requisitos para hacer un proyecto de interés público, ¿verdad? Lo primero era que tenía que ser un proyecto que beneficiara a mucha población, a toda, o por lo menos mucha de la población del país, ¿verdad? Y eso no sucedía con este proyecto. Otro requisito era que los costos socioambientales fueran menores que los beneficios económicos, ¿verdad? Entonces, eso tampoco lo consignaron adecuadamente en el decreto, ¿verdad? Entonces eran como tres condiciones, ahorita no preciso la otra, que hacían que esa declaratoria de interés público no se la fueran a dar porque no cumplían los requisitos, pero y además con el cuento de ese momento de paz con la naturaleza, nosotros decíamos, no, es que el gobierno no se va a arriesgar a exponer su imagen de paz con la naturaleza, autorizando, dando un decreto de interés público. De ahí sí lo hicieron, ¿verdad?
decía un compañero que siempre sobrepasan nuestra capacidad de asombro. Lo hicieron y no solo lo hicieron en un tiempo récord, sino que además lo firmaron un lunes y ya el viernes a las 8 de la mañana estaba publicado en la Gaceta y la empresa a las 8:30 de la mañana estaba ya en San Carlos, en el SINAC, esperando el sello para ir a cortar. A las 10 de la mañana ya estaban arrancando las motosierras porque sabían que nosotros íbamos a reaccionar, ¿verdad? Y entonces en un fin de semana contrataron decenas de personas con motosierra para ir a arrancar la mayoría de los árboles que fuera posible y lograron arrancar la mitad de lo que tenían pensado, ¿verdad? Hasta en ese momento que cayó el movimiento ambiental con un recurso de amparo, que el primero que lo puso fue mi compañero Edgardo Araya, y después fueron cayendo otros amparos. E inmediatamente también a Preflofas se fue por otra vía que no era la de la Sala Constitucional, sino que se fue para el Tribunal Contencioso Administrativo y ahí pues finalmente terminó resolviéndose este asunto, ¿verdad? Igual, después de todo este tiempo, desde que se pusieron los recursos de amparo hasta que la sala no encontró nada malo, no encontró nada malo y entonces les dio luz verde y dichosamente estaba ese contencioso ahí porque ese fue el que nos permitió mantener las medidas cautelares para que el proyecto no iniciara. Nosotros lo que necesitábamos era que no iniciara porque era un proyecto muy peligroso, muy perjudicial y que no iba a beneficiar a las personas, a la mayor cantidad de personas y más bien los impactos socioambientales siempre han sido mayores que los beneficios económicos o económicos y sociales que eventualmente tendría esta. Ahí hablaban, yo me acuerdo que hablaban de todo el desarrollo que había traído la mina, ¿verdad? Pero ahí sabía uno que los carros, los caminos los estaba arreglando la MONI, que la electricidad la puso Copelesca, pero además la puso Copelesca porque la mina la iba a ocupar, no porque los habitantes fueran muy hermosos, ¿verdad? Y no, esa electricidad iba porque allá iba a estar un gran consumo de electricidad y entonces se justificaba la inversión, ¿verdad? Y a partir de ahí, digamos, fue una serie de procesos legales donde terminamos, hace 10 años, justamente por estos días, terminamos ganando en el Tribunal Contencioso Administrativo y no solo ganando al punto de que anularon la viabilidad, anularon la concesión, anularon la declaratoria de interés público, sino que además el tribunal mandó a la fiscalía a que investigara porque había suficientes indicios, ahorita de hace 10 años no me acuerdo bien las palabras que ellos manifestaron, ¿verdad? Pero había suficientes indicios para suponer que hubo una orquestación de voluntades, y eso sí es textual, una orquestación de voluntades dirigida a dar los permisos fuera como fuera, mediante el fraude de ley, ¿verdad? Entonces eso, recordemos que posteriormente la fiscalía llevó a juicio a 6 personas, si no me equivoco, eran 2 o 3 de la empresa y otras más de Setena, de Geología y Minas, el señor ministro y el señor presidente, que el señor presidente al final de prácticamente que lo salvaron, ¿verdad? Y entonces de aquí yo quiero rescatar, esto es por eso le puse Via Crucis, ¿verdad? Porque además, después de este Via Crucis que finalmente ganamos, que en el 2010 además logramos que por unanimidad se declarara la prohibición por ley de la minería en Costa Rica, por unanimidad, ¿verdad? Un tema tan delicado y logramos ese nivel de consenso en nuestro país. ¿Por qué? Porque los diputados entendían que el país no tenía las condiciones y de hecho la minería metálica por lixiviación no es viable en ningún país del trópico por las condiciones y por la humedad. Ahora estaba viendo, hace 4 años que tuvimos el huracán Otto, ¿se acuerdan? Y me acuerdo de una publicación que hizo un amigo salvadoreño, dice, ¿se imaginan que con Otto hubiéramos tenido la laguna de lixiviación de Cruzitas?
¿qué hubiera pasado con esa laguna? Con las inundaciones que hubo en la frontera hace 4 años, ¿verdad? Entonces esas son parte de las cosas que le hacen a uno pensar. Voy a avanzar un poco. Chicas, ¿cuánto tiempo me queda? Para ver cómo avanzo. Unos Digo, 10 minutos puede ser. ay, ok, voy a caminar rápido. Ok, hay cosas importantes, lo que les hablaba antes del chantaje corporativo, ¿verdad? Esa de que de hecho en este momento nos tienen denunciados a nivel de tribunales internacionales, ¿verdad? Al amparo de los tratados de libre comercio y de estas cláusulas de protección de inversiones. Y bueno, esa podría ser una razón sumamente importante para no volver a permitir la minería, ¿verdad? Porque ellos ahí sí tendrían un argumento válido para decir, esta gente me quitó mi inversión, ¿verdad? Me quitó los derechos que yo tenía y ahora sí van a explotar la mina, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que el tema de este arbitraje deberíamos, o sea, si se va a discutir, si se va a volver a permitir o no la minería, debería por lo menos esperar que este arbitraje pase, porque lo que hacemos es ponernos en una situación de mucha vulnerabilidad. En todo caso, a mí me gustaría ver a la empresa minera diciéndole a los árbitros internacionales que ellos obtuvieron sus permisos por fraude de ley y que hay 7 personas procesadas por delitos por esa razón. O sea, yo quiero verlos diciendo eso. A mí me encantaría estar ahí. Y bueno, parte de los problemas fue la credibilidad institucional, ¿verdad? Porque, por ejemplo, durante la inspección de la Sala Constitucional, los 2 magistrados que asistieron en ese momento nos trataron a nosotros como si fuéramos ciudadanos y ciudadanas de tercera categoría, al punto que ni siquiera nos dejaban participar en los diferentes puntos, digamos, de la inspección, ¿verdad? Como si no fuéramos parte. En la Sala Constitucional que se hizo una vista, ahí ustedes pueden ver esta foto, ¿verdad? Ahí, de todos esos que están ahí, por lo menos la mitad fueron los que fueron a los tribunales por este fraude de ley, ¿verdad? La regente ambiental, era el ministro de Ambiente en ese momento, Cintia Cavallini, que era la directora de Geología y Minas, era un señor de una ONG de derechos humanos, imagínense ustedes apoyando la minería. Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, prácticamente aquí el abogado y el vicepresidente de la mina estaba dándole las instrucciones a nuestros funcionarios, ¿verdad? De cómo tenían que plantear las cosas. Esto fue una cosa sumamente decepcionante. Para que sepan, este es el río Infiernillo, allá en Cruzitas, es un lugar hermosísimo para cuando quieran ir a turistear. Es súper lindo. Lo que les decía antes, ¿verdad? La imagen de paz con la naturaleza que en ese momento estaba en Costa Rica, estaba en boga, ¿verdad? Además, temas de derecho internacional, dado que el río San Juan está a poquísimos kilómetros del lugar donde se quiere explotar el oro. Y bueno, y estas son las condiciones que se consideraron para prohibir la minería y yo creo que se mantienen actualmente y me parece que eso podríamos discutirlo, pero es probable que coincidamos, ¿verdad? Primero, que los beneficios económicos son mínimos. Estamos hablando de que el canon minero era un 2%, ¿verdad? Y un 2% de lo que declararan, ¿verdad? Esa es otra historia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la mina Bellavista está en régimen de zona franca y ni siquiera impuesto de la renta, ¿verdad? Luego, la experiencia de otras industrias mineras en la región, ¿verdad? No hay en la región tropical un solo proyecto minero exitoso. Y eso tenemos que tenerlo súper claro. Y también las capacidades extremadamente limitadas de nuestra institucionalidad, que es la llamada a vigilar estas actividades, ¿verdad? Y bueno, esto es la mina Bellavista, que justamente hace como unos 12 años se derrumbó, ¿verdad? Sin que la institucionalidad diera mayor razón al respecto. Y había una parte muy interesante en la concesión y era que decía,
La empresa Industrias Infinitas S.A. colaborará con el gobierno de Costa Rica en capacitación de funcionarios públicos de las dependencias que deben ejercer el control de la actividad en aspectos técnicos y tecnológicos con el fin de que estos funcionarios cuenten con criterios idóneos para la ejecución de la actividad de control. Decime vos. El lobo entrenando a las abejas para que se defiendan de él, ¿verdad? O sea, es que no tiene ningún sentido. Este es el río Infiernillo, justamente en la desembocadura del río San Juan. Otra parte importante para nosotros es que la regulación en general y sobre todo la regulación en materia hídrica es sumamente confusa, inclusive contradictoria muchas veces con gran traslape de competencias, ¿verdad? Por eso es que, bueno, por lo menos Polimeni, Irene y yo apoyamos la nueva ley de aguas, ¿verdad? Porque consideramos que es una herramienta súper importante para que la institucionalidad cuente con herramientas y con un marco mucho más delimitado y claro para sus funciones. Y vamos a ver, otro asunto, este es un asunto muy importante que nosotros planteamos. ¿Y por qué lo explico desde la perspectiva del agua? Porque evidencia la gran debilidad de nuestras instituciones en cuanto a un panorama mucho más claro de los proyectos, ¿verdad? En ese momento, la empresa presentó un estudio hidrogeológico para esta área pequeñita que está aquí, ¿lo ven? Ahí fue donde ellos presentaron el estudio hidrogeológico. Y claramente, al ser una cuenca tan rica, la del río San Juan, nosotros considerábamos que debería ser una cosa mucho más amplia, ¿verdad? Sobre todo porque en esta área, todos estos pozos que están aquí, probablemente hayan más, son para consumo humano, ¿verdad? Y las corrientes corrían para acá. Entonces, ante un accidente, iba a ser muchísima la gente impactada, ¿verdad? Por un derrame de los químicos. Entonces, esto es como por poner un ejemplo, ¿verdad? Porque habían muchos, los fui quitando. Y finalmente, esto es algo importante porque finalmente hablamos de que para qué es que necesitamos el oro, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan que había una propaganda diciendo que del oro se hacía, de la minería se hacían grifos, que de la minería se hacía no sé qué, pero al final de cuentas, solamente como un 14% del oro es que se ocupa, por ejemplo, para tecnología, ¿verdad? Y de ese 14%, digamos, de un 14% de la demanda del oro es de tecnología y de toda la oferta del oro, un 28% se obtiene de reciclaje del reciclaje del oro, ¿verdad? Entonces, en realidad, la discusión de fondo es, o sea, ¿para qué es que de verdad queremos esto? ¿Verdad? En realidad, la mayoría del oro se utiliza en joyas y se utiliza en reservas en los bancos centrales, ¿verdad? Entonces, lo que quieren es destruir nuestros recursos, dejar las comunidades en peores condiciones, porque siempre las comunidades quedan en peores condiciones de cuando llegaron, en temas ambientales, económicos y sociales, ¿verdad? Entonces, eso es, o sea, ¿cuál es en realidad el costo-beneficio de una actividad tan destructiva como es la minería? Muchas gracias. Muchas gracias, Heidi, por esta exposición. Realmente nos acerca muchísimo a ese proceso tan complejo, como vos lo señalás, que inició por ahí de los 90, que iniciaron las exploraciones de oro en esta zona, y que hoy, al 2020, todavía nos tiene en esa discusión país sobre cuál debe ser o no pues, si se debe dar un aprovechamiento del oro en esta zona en particular. Vamos a darle la palabra a don Jorge Polimeni, que es el segundo expositor de la noche. Don Jorge Polimeni, reitero, es biólogo y profesor de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, y nos va a hacer una aproximación sobre los impactos
medioambientales de la minería en Costa Rica. Polimeni, ¿estás por ahí? Sí, ya pueden ver mi pantalla. Sí, señor, ya la podemos ver. Muchas gracias por lo de señor. Adelante. Buenas noches, chicos, y buenas noches, chicas. Gracias, Heidi, por la presentación. Yo cada vez que veo ese Vía Crucis tuyo en Crucitas me enamoro más de lo sintético y concreto que logras poner un proceso que fue súper complejo. Hay un hueco grande entre el inicio de esta presentación y la victoria que tuvo el movimiento ambiental hace mucho tiempo en tribunales. Realmente ayer se cumplieron los 10 años de que el movimiento ambiental ganó y ese pleito en el Tribunal Contencioso Administrativo. Y lamentablemente todavía hay varias partes de esa sentencia que no han sido cumplidas. Por ejemplo, todavía la empresa minera permanece sin cancelar ni un solo 5 por el daño ambiental que se hizo, y eso está ahí guardado en el cajón esperando a que se resuelva el lío que tenemos planteado en un tribunal internacional de la CIADI, donde vamos a ir a confirmar, pues sin lugar a dudas, es mi criterio, que Costa Rica va a ganar ese juicio, porque en la práctica, tal como decía Heidi ahora, la empresa va a tener que reconocer que fue sancionada por el Estado costarricense por una orquestación de voluntades que violentaba toda la legislación que teníamos. Pero bueno, pasaron los años, del 2010 al 2020, las cosas cambiaron mucho y la minería en Crucitas lamentablemente empezó a tomar forma y realmente se empezó a transformar en un problema nacional allá por el 2017, donde se produjo lo que uno podría llamar como una invasión de coligalleros, de mineros artesanales en la finca Vivoyet, que es un complejo de 3 fincas, que era donde Industrias Infinitas habían logrado tener la concesión minera que el Tribunal Contencioso Administrativo anuló. No he preparado imágenes de eso y porque... ¿por qué no? Porque no tuve chance, realmente he trabajado mucho esta semana y no me dio tiempo, pero sí hay aspectos que son muy importantes y que los quiero traer a colación antes de mostrarles esta presentación, y es que la invasión que se produjo en esa zona, que al principio fueron 3 fincas y hoy ya alcanza 21 fincas, no fue una invasión de coligalleros como suele suceder cuando ocurre minería espontáneamente. No es el comportamiento que tienen los coligalleros en Crucitas, no es el mismo comportamiento que tienen los mineros artesanales en el Parque Nacional Corcovado, ni los que tienen normalmente de repente que han habido fiebres de oro en Miramar y en San Ramón. Esto fue una acción multitudinaria. Llegamos a tener casi 5.000 personas nicaragüenses metidas en esta zona, en estas 21 fincas, organizadas para extraer el oro ilegalmente. Y el comportamiento que tuvo todo este sistema de invasión a la zona fue un comportamiento totalmente diferente a lo que vemos en Corcovado permanentemente desde hace 30 años y en esas fiebres que se han despertado de repente en Miramar y en San Ramón, y en alguna época en Sierpe de Osa. ¿En qué se diferencia? En que en estas otras localidades los coligalleros que llegan normalmente son personas que están totalmente desconectadas entre sí, que muy difícilmente logran organizarse. Digamos que en Osa se logró hacer una cooperativa que se llamaba Copeoro, creo yo. Sí, Copeoro. Después de muchos años de trabajo de un dirigente local, logró organizar apenas a 10 o a 12 mineros de la zona, coligalleros de la zona, para organizar una cooperativa después de 35 años de que han pasado cientos de personas
que llegan ahí al río Rincón y se meten a Corcovado a orear y normalmente nunca logran desarrollar mecanismos de cooperación entre ellos, ni procesos organizativos, y ni siquiera se logran organizar para tener una cocina en común. En el caso de la minería en Cruzitas que se ha producido en estos años es totalmente diferente. Hay una organización muy clara entre ellos, hay divisiones de trabajo, han tenido la capacidad de orquestar con propietarios de algunas de las fincas ahí actividades como para crear pensiones de mala muerte, ranchos en realidad insalubres para que la gente viva ahí y pagarle a los dueños de estas fincas por dormir cada noche. Una cifra que seguramente debe ser una miseria, pero que significa que ellos permanentemente tienen un movimiento económico. Han logrado hacer túneles muy profundos, que significan muchas horas de trabajo humano y que eso no se hace individualmente, sino que realmente hay que por lo menos tener una célula, una patrulla, un grupo organizado de gente pagada para poder hacer estas obras que realmente son obras donde hay muchos miles de horas de gente trabajando. Por supuesto han ido metiendo maquinaria liviana, motores de motos y algunos taladros neumáticos para trabajar en la tierra. Todo este material metido ilegalmente desde Nicaragua, atravesando en una lancha, yo diría que a vista y paciencia de las autoridades nicaragüenses y con algún nivel de mirar para otro lado de las autoridades nacionales. Pero bueno, esta invasión, llamo yo, que ha habido en esta zona, ha sido, al menos por este gobierno, desde el 8 de mayo, desde el 9 de mayo del 2018, contrarrestada con mucha presencia policial y les puedo decir que nunca en la historia del país ha habido tal nivel de acción, lamentablemente represiva por ahora nada más, de las autoridades costarricenses atendiendo un problema de minería ilegal y que las cifras que se manejan internamente en el Poder Ejecutivo son realmente asombrosas. Hemos tenido más de 300 personas nicaragüenses presas por minería ilegal, se han procesado a miles de personas que han sido deportadas y lamentablemente pues eso es un círculo que no se va a cerrar hasta tanto en Nicaragua no desaparezca la pobreza imperante, especialmente en la zona sur, simplemente porque allá la gente no tiene futuro y aquí si se vienen a meter en la mina saben que la van a pasar mal, que eventualmente pueden terminar presos en una cárcel costarricense, pero que rápido los vamos a deportar y los vamos a poner en la frontera, pero que ahí de una u otra forma van a tener acceso a algo de plata. ¿Qué es lo que está pasando entonces en esta invasión de oro, de minería, perdón, de oro que se está produciendo en la zona de Cruzitas, que son, les repito, ya 21 fincas privadas todas, donde uno no podría decir de que existe ni un solo propietario que ha sido lo suficientemente diligente como para tratar de repeler esta invasión. No ha habido ni una sola solicitud de los 21 propietarios de tierras al Ministerio de Seguridad para pedirle que les ayuden a sacar a la gente que está invadiendo sus tierras. Con lo cual los 21 propietarios de esas tierras evidentemente pasan a la lista de sospechosos porque, les repito, ahí se mueve plata permanentemente para comprar parte del material que desechan, se mueve plata permanentemente de parte de los coligalleros para pagar servicios, para pagar prostitución, para pagar drogas, para vivir ahí, y eso significa que el movimiento económico que se produce de una forma que evidentemente significa al menos complacencia de los propietarios de esas tierras. El 99% de la gente que ha sido detenida por la policía en esa zona son nicaragüenses. Fueron detenidos 2 o 3 hondureños, alguna persona de El Salvador y muy pocos costarricenses, 2 o 3. Normalmente, entonces, se ha normalizado
el entender a esto como una crisis de miseria en Nicaragua y que vamos a seguir recibiendo gente en esa zona y podemos hablar a ciencia cierta y con conocimiento al día de hoy que los vínculos que se han ido estableciendo de la explotación ilegal que se produce en Cruzitas con personas costarricenses tienen que ver más con el potencial, todavía no ha sido demostrado, por eso el Ministerio Público ha actuado, procesamiento de sustratos de tierra que sacan de estos túneles que se ven en esas imágenes en Cruzitas, en cooperativas, no en cooperativas, en navangares, en sitios que por ahora está todo en investigación del Ministerio Público y que no tenemos a nadie condenado formalmente por esto. Pero las sospechas de las autoridades, tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo, es que hay una participación fuerte de personas de Avangares que también están en el negocio minero y que se plantea ya como una realidad concreta que fue detenida con los operativos del Ministerio Público, el trasiego de sustrato, de tierra, de suelo, de estas montañas de Cutris para ser procesado en Avangares. A eso se debió la actuación del Ministerio Público la tercera semana de septiembre. Se ha demostrado claramente también, perdonen que me voy a volver a todo esto que yo estoy planteando no es un invento de quien les habla, de Jorge Polimeni ni del Poder Ejecutivo. Estos son extractos completos de un escrito que presenta el OIJ en un recurso de amparo ante la Sala Cuarta, que fue planteado por FECON y en el que forma parte también la Defensoría de los Habitantes, y es un reclamo que hacen estas dos entidades por inacción del Poder Ejecutivo. De alguna forma, que no preciso porque no soy abogado ni estoy metido escarbando ese expediente, el Poder Judicial envió al OIJ a la zona para hacer un informe, y esto que yo estoy poniéndoles aquí es exactamente el informe que hizo el OIJ y que lo metió en el expediente de la Sala Cuarta, y a partir de este momento es que empezaron las acciones judiciales serias. Todo esto, por supuesto, ya lo sabíamos en el Poder Ejecutivo, pero de poco valor tiene que lo planteáramos nosotros en este expediente. Le convenía más a la Policía Judicial llevar toda esta información ahí. Entonces, se ha demostrado también que en la mina de Cruzitas hay tráfico de personas. Esa lancha que ven ahí es una lancha que diariamente se mueve en el río San Juan sin ningún permiso nacional, que no hay. El MOP es la entidad pública que debería autorizar que ahí se construya un pequeño muelle y que sea una línea, un medio de transporte oficial entre Nicaragua y Costa Rica, y esa lancha, por supuesto, no es oficial, y todos los días pasa gente por el río San Juan y los distribuye en 2 o 3 puntos diferentes, puntos ciegos en la frontera, donde no hay presencia policial permanente, y por ahí empieza la migración. Esa migración, entonces, se produce, se complementa con servicio de gente que los recoge en carros y que los lleva hasta algunas de estas 21 fincas que les mencioné, donde hay un sistema de pensión, digamos, donde hay un baño, donde hay letrinas, donde hay duchas y donde la gente duerme en champas, una práctica que tienen los coligalleros en la montaña siempre. Una champa son 4 palos con un pedazo de plástico negro gigante amarrados con mecates del follaje de árboles. Es decir, duermen bajo plásticos negros ahí en fincas privadas. Se demuestra también que el OIJ demuestra ahí en ese escrito también que hay un daño a la estructura del bosque, a los árboles, que produce un nivel de deforestación que, si nosotros lo vemos en términos concretos, en las proporciones del bosque que ha sido deforestado, en esas 3 fincas de Viboyet, la mancha de deforestación
no alcanza las 30 hectáreas. Y aquí me voy a detener un momentito como para que veamos algunas cosas que son muy importantes. La primera es que esas 30 hectáreas, cuando lo extrapolamos a un daño semejante que se podría hacer en las 21 hectáreas, en las 21 fincas que entendemos por ahora que alcanzan apenas a 2.100 hectáreas de tierra, nos significaría que quizás si se hubieran utilizado en todas las fincas exactamente las mismas técnicas en el tiempo de parte de los coligalleros, estaríamos hablando de una deforestación aproximadamente de 56, 57 hectáreas. A esto es a lo que se refería el ministro cuando habló públicamente de que esto no era un desastre ambiental, porque de hecho cuando la Industrias Infinitos, tal como lo describió Heidi, recibió a la mañana el decreto firmado por Oscar Arias para que declaró de utilidad pública la mina, en una sola noche se volaron 167 hectáreas, en un solo día se volaron 167 hectáreas en esa finca. Es decir, que el daño que ha producido esta invasión es mucho menor al que hizo Industrias Infinito en un solo día de trabajo. Eso es por una parte. Por otra parte, los coligalleros al trabajar artesanalmente no tienen el poder de destrucción del bosque tan consolidado como una empresa, no solo, como podría serlo una empresa con capital y maquinaria suficiente, no solo porque no tienen recursos para hacerlo, sino porque además optan por buscar el oro, que es más fácil, el oro que está en cuerpos de agua. Entonces hay evidencias múltiples ahí en las fincas de Vigoyen, a que los ríos que Heidi los invitaba ahora para ir al río El Infiernillo, yo los desestimulo, ni se les ocurra ir en esta época porque realmente lo han hecho para un lado y lo han hecho para el otro y hay mucho sedimento suelto dentro del río. Es decir, la intervención de esta gente, más que en el bosque, ha sido en el río. Entonces, hay daños en la estructura del bosque, en la estructura forestal del bosque, y también hay daños en los cuerpos de agua. Hay un tráfico de mercurio y tráfico de cianuro que desde mi perspectiva cuenta con toda la complacencia del gobierno nicaragüense, al menos miran para el otro lado cada vez que pasan esto, porque es claro que en la hermana República de Nicaragua tiene un ejército mucho más poderoso que nuestra policía, y si nuestra policía permanentemente está encontrando aquí este tipo de envíos de cianuro y de mercurio de Nicaragua para acá, es evidente que el gobierno de Nicaragua no ha actuado en relación a esto. Es importante decirles que el Ministerio de Ambiente ha hecho desde el año 2018, tiene un contrato con un instituto de la Universidad Nacional y se están tomando muestras de suelo, de biota, de peces y de plantas y de agua, de la presencia de mercurio en diferentes puntos para poder tener nosotros un monitoreo muy claro. Y lo que se puede decir hoy es, tal cual dice ahí en negrita, es que en este momento no hay niveles de contaminación de mercurio alarmantes y ya estamos pasando, el 11 de diciembre nos entregan el estudio final de este año y ya hemos pasado 2 años de estudio. Entonces eso es bastante importante tenerlo presente, porque igual no se puede magnificar la operación de los coligalleros en términos tampoco de la capacidad de contaminación que tienen, porque los niveles de contaminación que se han presentado hoy, tanto en el suelo como en el agua, no son alarmantes. Hay evidentemente mercurio y vamos a tener que trabajar como sociedad para restaurar y sacar ese mercurio del ciclo vital en esa zona, pero el nivel de contaminación que llega al río San Juan está muy por debajo de las normas internacionales, de las normas de la EPA. Entonces eso no solo es una buena noticia en términos de futuros juicios con Nicaragua, sino también que es una muy buena noticia en términos del daño ambiental que se está produciendo, y es una herramienta muy fuerte para demostrar muy claramente a los diputados de que lo que se menciona como un desastre ambiental es una magnificación, porque realmente el daño que producen los coligalleros es mucho menor a lo que podría haber realizado la empresa con una operación industrial allá adentro. Hay tráfico de armas, lo que ven ahí es
es una granada de fragmentación, han encontrado fusiles AK-47, han encontrado muchas municiones y por supuesto cada vez que se detiene algún coligallero anda por lo menos con un machete 28 que en manos de ellos es más peligroso que esa misma granada. Todas las armas que vienen provienen de Nicaragua, todas las que se han encontrado. La cantidad de delitos que ocurren en Cruzitas es gigantesca. La Fiscalía llegó a tener 5 fiscales especializados en estos temas, en enriquecimiento ilícito, en legitimación de capital, en evasión de impuestos, en el fiscal ambiental, y me falta un fiscal más, 5 fiscalías que pelearon durante un año para ver cuál era la causa más importante para poder actuar. Finalmente, la fiscalía que actuó, si mal no recuerdo, cuando actuaron en septiembre, fue la Fiscalía de Legitimación de Capitales. Es decir, la justicia costarricense está atendiendo el tema de Cruzitas, entendiendo lo que sucede ahí en la mina como una conflagración de delitos. Esto es muy importante en términos de 2 cosas. La primera es que cada vez que una diputada o un diputado de la Asamblea Legislativa dicen que hay que abrir la minería metálica a cielo abierto para terminar con la minería ilegal, lo primero que tenemos que tener absolutamente claro es que eso es poco menos que una falacia, porque realmente dar una concesión a una empresa ahí en la mina Cruzitas, como se le había dado a Industrias Infinito, no significa de ninguna forma que la empresa va a pelear con la invasión que hay en 21 fincas. Es decir, si nosotros le damos una concesión a una empresa para industrializar ahí la minería con minería metálica a cielo abierto, eso no quiere decir de ninguna forma que automáticamente termina la minería ilegal. Para nada. Es lo más común del mundo en los países donde hay minería metálica, que esa minería metálica esté rodeada por minería ilegal, y es lo que podría suceder ahí en la zona. Eso quiere decir de que el imán que tiene la minería artesanal y la minería ilegal para atraer al narco, para hacer prostitución, para hacer tráfico de armas, para contaminar, etcétera, permanecería. Es decir, que lo que haríamos es llover sobre mojado. Encima de la situación crítica que tenemos ahora, tendríamos también una industria con muchísima más capacidad destructiva para extraer el oro de lo que tiene esta gente, con lo cual aumentaríamos la problemática que tenemos, potenciaríamos la problemática que tenemos. Para terminar aquí muy rápido, le muestro los 3 expedientes de ley que tenemos en la Asamblea Legislativa, y no me voy a detener absolutamente en ningún detalle de esto, simplemente pueden ver aquí que los 3 proyectos van sobre el mismo eje. El eje es habilitar la minería metálica a cielo abierto. En principio era para todo el país. En el caso del expediente de 21584, después de que la ministra Mesa fue a la Asamblea Legislativa, decidieron achicarlo y dejarlo solo para el Cantón de San Carlos. Pero en la práctica, las características que tienen es prácticamente lo mismo, simplemente que hay una redistribución de los impuestos y del canon que se establece para la operación de la mina. En todos los casos podrán ver que el panorama institucional sobre el que funciona la minería es exactamente el mismo, y que estas leyes, lejos de solucionar algún problema real que tenemos como la minería ilegal en esa zona, lo que traería es un agravamiento de las circunstancias que vivimos ahí, y potencialmente una ampliación de la minería metálica a todo el territorio nacional, cosa que ya fue desalojada. Evidentemente tenemos muchos argumentos judiciales para ganar si se aprueba una de estas leyes. Evidentemente tenemos un gobierno que tenemos nosotros como compromiso que no haya minería metálica de oro a cielo abierto en el país.
Pero para terminar les voy a decir una frase que siempre lo dijimos desde la Asociación Ecologista: la lucha es luchando. Es decir, no porque tengamos un presidente que tenga la capacidad de vetar un expediente como sucedió en la pesca de arrastre, nosotros como sociedad tenemos que dejar que nos pasen por encima aprobando leyes que realmente son regresivas ambientalmente y que no beneficiarían en nada ni a la sociedad, ni a la economía, ni al ambiente. Entonces, ese es mi mensaje en este foro. La lucha es luchando y nos toca a todos. Un gusto. Muchísimas gracias, Poli, por su intervención. Realmente valoramos mucho que nos haya acompañado. Sabemos que estamos en cierre de semestre y que hay bastantes responsabilidades de índole laboral y académico. Muchísimas gracias por su participación, realmente. Vamos a darle la palabra a doña Irene Murillo. Doña Irene Murillo, además de ser abogada especialista en derecho ambiental, es mediadora y conciliadora y es especialista en planificación del territorio. Doña Irene, le doy la palabra, adelante. Aún no le escuchamos. Está vamos a ver. Y ahora sí. Listo, ya, sí, Ahora es que sí. no me dejaba activar el micrófono. Adelante. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. La verdad es que para mí es un gran honor aquí compartir el espacio con Heidi y con Jorge. Y bueno, a mí me pidieron que hable un poquito de la regulación del Código de Minería y cómo tiene que ver esto con todas estas cuestiones que Jorge y Heidi nos contaban, tal vez de la parte más práctica de estas cuestiones. Y escogí unas cuantas cositas pequeñitas. Realmente la idea no es profundizar, pero que nos sirven un poco para analizar estos proyectitos que Jorge nos mencionaba hace un ratito, y ver, digamos, realmente qué es lo que significa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues empiezo con el Código de Minería diciéndoles que desde el punto de vista general, este código lo que establece es el dominio absoluto, inalienable, imprescriptible de todos los recursos minerales, y dice que el Estado lo va a explotar o lo va a concesionar. Entonces, la figura de la concesión, digamos, es la que se ha estado utilizando, o sea, utilizando, y fue, digamos, la que se logra anular en el caso de Crucita. Hay algunas zonas del país que tienen regulaciones especiales, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, cuando se trata de reservas indígenas, los sitios donde se están solicitando concesiones, estas deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa. Yo creo que aquí además deberían aplicarse todas las normas que tienen que ver con el derecho indígena y el convenio 169. Así es que realmente, digamos, cualquier desarrollo de minería en esas zonas, para mí estaría fuera de discusión. Hay otras zonas que también tienen una regulación especial, que son Avangares, Osa y Golfito. Avangares, Osa y Golfito en el Código de Minería se declaran reserva minera, y lo que significa eso es que se pueden hacer explotaciones por trabajadores cooperativizados en pequeña escala, artesanales y coligalleros, nada más. Entonces, claro, cuando ustedes ven un proyecto donde se habla de minería a cielo abierto en todo el país, esa es la implicación que tiene, ¿verdad? Que estamos, digamos, reformando este artículo específico del Código de Minería. Y además, estos trabajadores cooperativos de esas zonas de reserva minera
no se van a otorgar concesiones de minería metálica a cielo abierto, ni para ellos, ni para ninguna otra parte del territorio nacional. Entonces, estos pequeños, digamos, referencias al código de minería, digamos, que nos ponen un poco en perspectiva estos proyectos que están apareciendo hoy en nuestra asamblea por varios lados. Un tema interesante, digamos, para conocer, es quienes no pueden optar por concesiones, y aquí estamos hablando de gobiernos extranjeros, presidentes extranjeros, ni presidentes, vicepresidentes, ministros, diputados, ni directores generales de instituciones públicas de Costa Rica. Hay dos, digamos, tipos de permisos, el de exploración y el de explotación. Y el de explotación tiene un plazo máximo de 25 años. Esto, digamos, también nos da un marco, digamos, de tiempo en relación con las concesiones que puedan existir. El código establece un impuesto para la minería metálica solamente de un 2%, que esto en el derecho comparado es mínimo, ¿verdad? En realidad los países en los que se desarrolla la minería de oro cobran a nivel de impuesto, de canon o de la figura que sea, un monto mucho mayor. Esta es una norma que, aunque ha sido reformada, es viejita, ¿verdad? Y como muchas de las normas viejitas que tenemos en el país, no consideran las externalidades negativas de estas actividades como algo que haya que compensar de manera, desde el punto de vista pecuniario, ¿verdad? Ni los costos de lo que puede ser, ¿verdad?, una reparación. Entonces, aunque una empresa sería igual responsable por el daño, realmente el código no establece ninguna tarifa, ningún impuesto que pueda ser preventivo, ¿verdad? Y que permita al Estado tener los recursos suficientes para atender cualquier situación. Esto me parece que el ministro anterior lo repitió muchísimas veces cuando se le contestaba, se le preguntaba sobre el tema de crucitas, y creo que es un argumento sumamente válido, ¿verdad? Realmente, ni siquiera en el caso en el que consideráramos que no lo estamos haciendo, que esto es algo que puede ser una vía de desarrollo para el país, en estas condiciones es realmente ridículo. Entonces, con este pequeño marco de lo que el Código de Minería establece, venimos a la Asamblea Legislativa y nos encontramos con 3 proyectos planteados, 2 por diputadas del Partido Liberación Nacional, Aida Montiel y María José Corrales, y 1 por la diputada María Inés Solís del PUSC. Los números, bueno, 21.396, 21.584 y 22.007. Y básicamente empiezan con una regresión clarísima después de que les refiero el Código de Minería, que es la reactivación de la minería metálica a cielo abierto. Ya solo eso, como decía Jorge ahora, nos da todas las posibilidades como sociedad civil de oponernos, si fuera necesario, en la vía judicial, porque es muy clara la regresión. Y de ahí unos, ¿verdad?, plantean una zona, otras lo plantearon en todo el país, luego lo disminuyeron. Uno se llama Ley de Desarrollo Social mediante la regulación de la actividad minera metálica. El otro, Ley de Minería en Crucitas. El otro, Ley de Pequeña Minería. Y estas, digamos, formas de titularlos como que quisieran darnos la idea de que realmente se trata de algo pequeñito, que
está dirigido a resolver problemitas específicos con un enfoque muy social. Lo cierto es que los mineros de Avangares que han sido legales por años siguen siendo pobres. Nadie ha salido ahí de la pobreza con la minería, que yo sepa, por lo menos, y si estoy equivocada, corríjame, compañero, pero creo que eso no es así. Entonces, sí, aunque estén planteados como proyectos con un objetivo, realmente lo que hacen es reavivar algo que ya está prohibido y que es, como han visto ustedes, muy impactante y ciertamente desde el punto de vista legal totalmente regresivos. Realmente que es súper importante que se organicen estas actividades porque digamos que el empuje hacia la reactivación de estas actividades extractivas viene por todos lados. Y aquí quiero contarles que yo estuve nombrada como representante del sector ambiente en el diálogo multisectorial que acaba de terminar. Y tengo que decirles que, bueno, realmente hubo sectores muy sorprendidos de que ambiente estuviera ahí. Y agradecimos mucho la oportunidad de estar ahí porque desde el primer día los representantes de las cámaras empresariales, dentro de sus discursos iniciales, planteaban que el país, para salir de la crisis económica en la cual se encuentra, tenía que dejarse de decir que no. Estoy tratando de acordarme bien cómo fue la cita. Hay que dejar de decir que no a todo y desenterrar la riqueza que tenemos en el subsuelo, algo así, que fue el planteamiento insistente desde el día 1. Creo que existía tal vez la esperanza de aparte de algunos grupos que esto pudiera ser algo que se pudiera plantear como propuestas desde el diálogo. Y bueno, el sector ambiente lógicamente se opuso de manera inmediata y conversamos sobre el tema con otros sectores que también por dicha se opusieron, y fueron las primeras propuestas que se marcaron con disenso. El diálogo tenía que producir solamente consensos. Así es que de entrada en disenso esas propuestas, pero sí tengo que decirles, eran 11 propuestas de oro, petróleo y gas, petróleo y oro. O sea, de todas las formas posibles, igual que en estos proyectitos de ley, se planteaba el tema de volver a esas extracciones. Así es que creo que esto es un tema que desde mi punto de vista está empezando y que tendremos que estar preparados y preparadas para dar la oposición que sea necesaria desde las trincheras, desde las posibilidades de cada uno de nosotros y nosotras, para evitar, digamos, nuevamente que esto pase. Hay un proyecto de ley que pensamos hace poco que tenía el momento político para ser aprobado, que es más bien el de la prohibición en el tema de petróleo y gas, que creo que tenemos que ver las tres cosas en un conjunto porque realmente vienen juntitas en los planteamientos que hay. Que sin embargo fue imposible, y yo creo que eso pues no va a pasar, aunque teníamos la esperanza de que fuera así. Así es que pues creo que de momento concluyo mi intervención motivándolos y motivándolas a que nos mantengamos alertas, que le demos seguimiento a estas propuestas que se van moviendo por distintas instancias y listos para oponernos cuando sea necesario. Muchas gracias.
yo no sé, yo no oigo nada, auxilio. Si no están diciendo nada, no sé si van a abrir para preguntas Hola, o... Vamos a hacer un espacio de preguntas. Muchas gracias, Irene, por su participación. Vamos, aquí tengo la primera pregunta que nos hacen los participantes es, ¿existe algún modelo de minería sostenible? Y un comentario de don Manuel Durán que dice que desde su óptica el recurso debe ser explotado por el país y no por intereses privados o particulares. Y además pregunta, ¿cuál es el estado legal posesorio de la finca y cuál es el camino a seguir legalmente? Entiendo que para una eventual explotación del Estado. Si podemos, si crees, Heidi, empezar vos con esta primera de si existe minería sostenible. Vamos a ver, es que la extracción es insostenible por definición, ¿verdad? Porque cuando hablamos si fuera un recurso renovable, ¿verdad? O si fuera una producción sostenible, es que tiene la capacidad de regenerarse al mismo tiempo que se va explotando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, extracción sostenible del bosque, ¿verdad? Entonces, ahí llegan los ingenieros forestales, marcan los árboles que es posible y más bien hacen que haya condiciones para que el bosque se regenere y que crezcan nuevos árboles, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Si hablamos de agricultura, salvo la piña, que va a terminar dejando nuestros suelos desérticos, digamos, hay formas de hacer agricultura sostenible. La industria extractiva es insostenible por definición, porque vos destruís, sacás y eso ya no se va a regenerar, o se va a regenerar en no sé cuántos millones de años. Probablemente ya el cambio climático haya acabado con nosotros hace rato, ¿verdad? Entonces, digamos que por definición no. En todo caso, yo he escuchado, por ejemplo, de técnicas metalúrgicas que no son de lixiviación química, que podrían ser menos impactantes, pero sostenible como tal, por definición, o sea, de que pensamos en la definición de sostenibilidad, no existe, ¿verdad? No me acuerdo la otra, Ariel. ¿Cuál es el estado? Esa tal vez la pueda abordar Polimeni, digamos, sobre el estado Polimeni e IRE, sobre el estado legal posesorio de la finca. Y hay una tercera pregunta un poco amplia que dice, ¿esta lucha contra el conflicto minero hasta cuándo va a acabar? Entonces, más bien, bueno, yo lo que les pediría, bueno, teniendo estas tres preguntas, hacer una síntesis de cierre para acabar con el conversatorio, abordando los comentarios y preguntas del público y si querés más bien empezamos por Irene, luego Polimeni y luego sigues vos, ¿te parece? Okay. Sí, gracias. Bueno, en realidad, en relación con la minería sostenible, o sea, lo que hay son explotaciones tal vez a nivel artesanal que son menos impactantes, lógicamente, ¿verdad? Que otras. Y que es un poco lo que se pretende, digamos, en Avangares, ¿verdad? Que ya estaba planteado y estas áreas de reserva minera que hablaba el Código de Minería, ¿verdad? Que ya estaban planteados como trabajadores cooperativizados, pequeña escala, etcétera. Ahora, eso igual tiene un impacto, como decía Heidi, pero es menor. La industria minera y petrolera son las dos industrias que más están ligadas a conflictos socioambientales en América Latina y en el mundo, ¿verdad? Están en el primer lugar, ¿verdad?
en el ranking de conflicto socioambiental, ¿verdad? Entonces también tienen esas implicaciones a nivel social, ¿verdad? Que no son despreciables, ¿verdad? América Latina es una región donde los defensores y defensoras del ambiente pierden la vida a niveles, digamos, que son alarmantes. Es la región más peligrosa del mundo en ese sentido. Así es que otro punto en contra, ¿verdad? ¿Cómo funciona lo de las FICAS? Como el Estado tiene el dominio, o sea, es el dueño de los minerales que están en el subsuelo, pero en la parte de arriba puede haber, y de hecho hay en Cruzitas, fincas privadas. Se puede concesionar sobre fincas privadas y lógicamente el dueño deberá ser indemnizado, ¿verdad? Así es como funciona. Pero sí, al ser un bien de dominio absoluto, inalienable, imprescriptible, todas las cosas, a favor del Estado, cuando existe una concesión, pues entonces el propietario privado de la finca encima tiene que indemnizarse. Y bueno, no sé, ¿no? Estas cosas son pendulares, ¿verdad? Vienen y van. Creo que hemos tenido como movimiento distintas victorias a lo largo de la historia, ¿verdad? Que se ven muy bien, me disculpan la leguleyada en las reformas que ha ido teniendo el Código Minería. Yo nada más creo que hay que seguir empujando, que de victoria en victoria ahí vamos, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Irene, por tu participación. Seguiría en el orden don Jorge Polimeni. Ya, es que me tienen bloqueado el sonido. Hay alguien que tiene el sonido apagado, eso. Yo creo que si el país, no nosotros, cualquier país llega a la disyuntiva de que va a explotar el oro, evidentemente lo que le suena a la lógica a todo el mundo, a pura lógica, es que no tenemos por qué concesionar una tarea destructiva porque nosotros también tenemos la capacidad de destruir, ¿verdad? Es decir, si nosotros sacáramos, o más bien si el Consejo de Gobierno tomara la decisión de pedirle al ICE que saque el oro, no necesita ni una sola legislación nueva, simplemente sería una decisión del país de ir por ese metal y nos dejaríamos el 100% de la riqueza. Pero nuestro país no es eso. Nuestro país optó por otra vía para el desarrollo. También nosotros podríamos concesionar toda la riqueza atunera a precios espantosos al gobierno chino y estoy seguro que nos joderían y seguramente cosecharían mucho más de lo que declararían, pero también podríamos arrasar con los atunes y cosechar muchísima plata y probablemente pasar la crisis pandémica y pagar la deuda externa. Pero nuestra sociedad no es eso. Nuestra sociedad ha decidido coger un camino que es el camino de entender de que podemos llevar progreso económico a todo el país haciendo un uso sostenible de los recursos naturales. Tenemos muchos éxitos en eso, tenemos éxitos en el pago de servicios ambientales, tenemos éxito en el ecoturismo, tenemos éxitos en la conciencia pública. Y ahí me voy a detener un momento en relación a la última afirmación de Irene. El movimiento ambiental en Costa Rica es el único movimiento social que ha ganado todas las luchas en las cuales hemos llegado a un acuerdo. Es decir, cuando dentro del movimiento ambiental hemos consolidado una posición única, hemos ganado esa lucha. Entonces eso nosotros lo tenemos que tener presentes como un precepto dentro de esta sociedad. Si dentro del movimiento ambiental nosotros construimos una única voz y nos proponemos realmente ganar algo, lo ganamos. Entonces, lo que tenemos que pensar más bien es cómo seguir desarrollando este país, reduciendo las inequidades, logrando que
no tener dos Costa Ricas, una en la GAM y otra en las costas y en las zonas fronterizas. Tenemos que entrar en procesos donde realmente la riqueza fluya en el país y la ocupación fluya en el país y el uso de los recursos naturales pues nos permita seguir manteniendo la base de recursos naturales que las próximas generaciones merecen para poder desarrollarse exactamente de la misma forma. Pero vean que en la piña estamos en un caso muy semejante. El ejemplo perfecto para entender el desarrollo de una cultura extractivista es la piña. Y vemos qué está pasando en la zona norte con el agua y la piña. Y lo que está sucediendo ahí es que a pesar de que el gobierno igual ha hecho muchos esfuerzos que no había hecho ningún gobierno, de ahí las propias asadas se están metiendo al Parque Juan Castro Blanco a sacar agua porque ya los mantos acuíferos debajo de las plantaciones piñeras están mostrando de contaminación con agroquímicos. Entonces, ¿cuál es la lógica que estamos viviendo ahí en la zona piñera? Que nosotros somos la futura generación. Es decir, lo que hemos hecho siempre desde el movimiento ambiental, entender bajo la lógica de la cumbre de la Tierra, de que tenemos que manejar los recursos naturales para procurar un buen desarrollo de todos y todas. Es decir, no se trata de dejar gente atrás, que esa es una falencia que tiene nuestra democracia y que la tenemos que solucionar. Es decir, que todos tengamos acceso a una buena calidad de vida. Pensando en que tenemos que dejarle a las futuras generaciones una base para que tengan la misma calidad de vida, pues en la zona norte nosotros ya somos la futura generación, porque nos quedamos sin agua. Entonces ya las asadas están invadiendo los parques nacionales para sacar el oro. Para sacar el agua, perdón, que también es oro. Entonces, entrar en la lógica de que tenemos que explotar esa riqueza porque ahí está, es declararnos la futura generación. Y entendámoslo, la mayoría de los que están aquí, de los que he podido ver fotos y de las características del movimiento este que me ha contado Ariel que tiene, que son mucha gente jóvenes, entiendan que nosotros no podemos declararnos la futura generación. Si nosotros vamos sobre ese oro hoy, ¿qué le vamos a dejar como ese potencial respaldo que es medio mágico a las futuras generaciones? Nosotros no podemos agotar los recursos naturales, no tenemos la autoridad ética como generaciones que estamos en esta tierra de destruirla. No tenemos por qué pasar por encima de lo que hay hoy porque vienen más generaciones y tenemos que dejarle recursos a las próximas generaciones. Ojalá el oro nunca lo saquemos. Un gusto, chicos. Buenas noches. Bueno, Poli, gracias. Después de lo dicho por Poli, en realidad queda poco por aportar, pero sí es importante y quiero referirme rápidamente a lo que planteó José. José, yo esta lucha la empecé a los 16 años, cuando estaba en la pastoral social en San Carlos, a los 16 años. O sea, dentro de 3 años van a ser 30 años de que empezamos esta lucha en contra de la minería. Entonces, ¿cuándo va a terminar? No lo sé. Hace 10 años, con la prohibición por unanimidad, nosotros creímos que había terminado. Hace años, cuando don Abel puso la moratoria minera, nosotros creímos que había terminado porque ya era prohibido, ya se habían anulado todas las concesiones y pensamos que había terminado. Y vuelven, y vuelven, y vuelven, y van a seguir volviendo. Máxime en este momento, ¿verdad? En que la crisis ha disparado los precios internacionales del oro. Entonces, esto siempre, o sea, eso va a ser una tentación eterna y depende de ustedes y depende de nosotros. Como decía Poli, ¿verdad? Cuando apuntamos a un objetivo común, a un objetivo claro, aquí no importan tanto, o más bien, lo que hay que tener claro es que cualquier esfuerzo suma cuando tenemos un objetivo claro, ¿verdad? En este caso de minería, aquí sumó la movilización de las comunidades, aquí sumó el lobby en la Asamblea Legislativa, aquí sumó el lobby en Casa Presidencial, las acciones legales, la movilización en la calle y la resistencia de las comunidades que están viviendo constantemente en eso, ¿verdad? Entonces, también hay un tema de compromiso, ¿verdad? De no aflojar, porque efectivamente en la zona norte las nuevas generaciones ya llegaron, ¿verdad?
no solo en el norte, sino también en el Caribe, ¿verdad? O sea, tenemos muchísimas comunidades que ya les está faltando el agua y hace, no sé, o sea, hace de 35 años, también nuestro pueblo, el pueblo sancarleño, luchó para que no hubiera minería en lo que hoy es el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, porque ahí querían los mismos que hoy los ancestros de las diputadas, las 2 diputadas sancarleñas que están proponiendo minería, son los mismos que hace 35 años intentaron extraer azufre del Parque Nacional Juan Castro Blanco, ¿verdad? Entonces, aquí no estamos hablando de tonterías, aquí estamos hablando de poderes muy fuertes, ¿verdad? Y ahí antes decía Poli, digamos que una empresa no va a venir a resolver la problemática de los poligalleros y la extracción, la extracción ilegal, salvo que sea alguna empresa la que esté manejando esa extracción ilegal, ¿verdad? Que eso no, como dicen con las brujas, ni creo ni dejo de creer, ¿verdad? Porque, como decía Poli, hay un comportamiento atípico en este tipo de explotaciones y es sumamente preocupante. Entonces aquí lo único que nos queda es no aflojar, ¿verdad? No hemos aflojado en 30 años y no vamos a aflojar ahora. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Adelante, perdón, María Fernanda. No, tranquilo, yo nada más quería hacer un comentario a los expositores a manera de agradecimiento porque me quedó mucho lo que dijo don Jorge, ¿verdad? Que la lucha se gana pues luchando, entonces si hay temas que nos incomodan, lo mejor que podemos hacer es informarnos a pesar de que sean temas complejos y que muchas veces sentimos que no está como dentro de nuestro entorno, ¿verdad? De entender, pero más bien pues la lucha es en la calle y nosotros también como movimiento ambientalista pues siempre intentamos involucrarnos en la mayor cantidad de temas posibles y hacerles ver a la población que las personas jóvenes pues sí queremos involucrarnos y estamos haciendo todo lo posible, ¿verdad? Por encaminarnos hacia ese desarrollo sostenible que tanto estamos anhelando. Entonces, de mi parte nada más agradecerle a los tres por el tiempo y por la explicación tan amplia que ojalá tuviéramos más tiempo porque sé que quedaron muchas cosas que no se pueden discutir ahorita, pero esperamos tenerlos en otros espacios y fue súper provechoso, yo aprendí muchísimo, así que de nuevo muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerle a ustedes, a los participantes, a los expositores de este webinar, de este primer webinar sobre minería. La idea es en el tiempo poder ir desarrollando, incluso llevar a la discusión sobre los proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa y otros asuntos. Agradecer la participación, realmente fue bastante provechoso, bastante didáctico incluso la exposición que ustedes hicieron. También agradecerles, por supuesto, a las personas que participaron desde la plataforma Zoom y desde Facebook. Vamos a estar informando más realmente en un contexto de crisis económica global. Se hace importante tener una discusión sobre cuál debe ser las opciones o las oportunidades de desarrollo y desarrollo en el marco del desarrollo sostenible, que sea verde, que sea justo. Y es por eso que quisiéramos tener este tipo de discusiones. Realmente el tema de la minería se las trae. Hay 3 proyectos en corriente legislativa que están caminando a paso firme. Hoy se discutieron simultáneamente en 2 comisiones legislativas. Hay intereses de sectores políticos de aprovechar el contexto de crisis para impulsar agendas regresivas, principalmente en temas de minería, de exploración de gas y petróleo. Entonces, tenemos la obligación nosotros como organización de tener este tipo de discusiones, de informar,
y de generar conciencia sobre este tipo, sobre cuál es el camino al que debemos apostar como país. Al reiterarles el agradecimiento, nos estaremos viendo en una próxima entrega sobre minería. Y bueno, que pasen una muy buena noche. Muchísimas gracias.